Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Radio Paz presenta Te Seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el crecimiento en la fe, conducido por Roberto Toledo. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Buenas tardes, familia de Radio Paz. Espero en Dios y la Virgen Santísima que cada uno de ustedes se encuentre bien en lo personal y en lo espiritual. Les habla Roberto Toledo, conductor de este programa, Te Seguiré, con el espacio Aprendiendo de la Fe Católica. Estamos aprendiendo para poder defendernos, que eso es lo importante, ¿verdad? La semana pasada terminamos el tema de la Santa Trinidad en la Iglesia. En esta ocasión vamos a comenzar otro tema que es muy importante, muy importante. Fíjense cómo es la situación. Es un tema que es muy delicado porque hay muchas personas que no lo hacen, no lo quieren hacer por diversos motivos. La verdad que me llama mucho la atención de muchos católicos que no lo quieran hacer. No sé por qué. El tema es ¿por qué nos confesamos con un sacerdote? ¿Por qué nos confesamos con un sacerdote? Fíjense que es un tema muy delicado, es maravilloso, es lindo porque tenemos que aprender sobre él, pero delicado porque hay mucha gente que se siente como ofendida y otra gente como que se siente con mucha vergüenza de tener que ir a hablar con otra persona, que ellos piensan que es otra persona, con un sacerdote, y explicarle lo que han cometido, las faltas que han cometido. Y entonces no van. Entonces se agarran de lo que lo dicen otras personas que dicen, no, yo me confieso directamente con Dios. Esa es mi ley. Yo me confieso con Dios porque Él es el que perdona, Él es el que escucha, Él es el que dice todo. Así que yo me confieso con Él y con nadie más. En el rincón de mi cuarto, ahí me confieso. ¿Ok? Y vamos a ver lo erróneo que estamos al pensar eso. Vamos a ver cuán mal está esa persona, católica sobre todo, pensando de esa manera. Vamos a ver lo mal que se encuentra. Si el sacerdote tiene la potestad y la autoridad enviada por Dios para perdonar los pecados, que incluso Él no los perdona a Dios, pero Él es el intercesor, nosotros no podemos ¿cómo se llama? Anteponernos a esa condición. Nosotros deberíamos de cumplir con lo que dice Dios. Para eso vamos a hablar este par de semanas en relación a este tema que es tan controversial para muchas personas y muy maravilloso para otras. ¿Okay? Vamos a ver de qué acontece. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia al respecto? ¿Okay? ¿Qué es lo que la Biblia habla en relación a tener que nosotros ir a donde un sacerdote y confesar nuestros pecados? Hay veces que yo me fijo cuando voy a misa que la cola para comulgar es imperdonable, es interminable, es larguísima. A veces un sacerdote no da abasto con toda la cola que hay de personas para comulgar. Hay veces que hay 3, 4, 5 ministros de la Eucaristía, ministros extraordinarios de la Eucaristía, y sin embargo no dan abasto por la cantidad de personas que hay para poder comulgar. Ahora digo yo, todas esas personas se han confesado. Se confesaron durante la semana por los pecados cometidos en esa semana.
han ido al sacerdote por lo menos una vez en la semana para confesarse. No, hay que analizar eso. Hay que analizar eso, porque así como esas colas que se hacen para comulgar, debería haber colas para confesarse. ¿Ok? Porque no es una cosa de juego, es algo que realmente se debería de hacer. Algo que realmente debería de hacerse constantemente, porque nosotros somos pecadores y nosotros pecamos todos los días. Todos los días hacemos algo o decimos algo que nos hace pecar. ¿Ok? Todos los días. Entonces, claro, cuando uno va a un sacerdote no es para ir a explicarle detalle por detalle todos los pecados que uno ha cometido. Indudablemente que no, ¿verdad? Porque hay pecados veniales, que eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? Hay pecados mortales, ¿ok? Hay pecados fuertes, ¿no? Entonces, vamos a ver todo eso ahora en estas 2 semanas que vamos a estar hablando del por qué nos tenemos que confesar con un sacerdote, para lo que nos dice Dios, y ustedes se den cuenta de que necesitamos ir a confesarnos. Necesitamos. No nos podemos quedar con eso adentro. Tenemos que ir. ¿Ok? Así que vamos a ver, vamos a analizar todo esto durante estas 2 semanas para que ustedes puedan aprender, conocer, saber y determinar. Ojalá que puedan aclarar todo en su mente y en su corazón para que no tengan ningún tipo de duda, y cuando tengan que irse a confesar vayan gustosamente, con el mayor amor posible hacia Dios, para poderse confesar. ¿Ok? Les doy un solo detalle. Antiguamente se confesaban en las plazas. En las plazas. Y cuando usted estaba en la plaza, lo gritaba a todo el mundo, todo era abierto, a todo el mundo gritaba sus pecados. Así era antes. ¿Usted lo haría ahora? ¿Usted iría a pararse ahí en la esquina de su casa, del barrio donde usted está, y reunir a toda la gente que es católica y decirle los pecados que usted ha cometido? ¿Lo haría? Bueno, en eso piense, ¿verdad? Vamos a comenzar como todos los lunes con una oración inicial. Vamos a comenzar para ir orando y dando gracias al Señor. Dando gracias por un fin de semana hermoso y para que esta semana sea fenomenal, sea maravillosa para cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, gracias por todo lo que nos da. Gracias por un día más de vida. Gracias por el día de ayer y también los días de fin de semana. Gracias. Eres tan bondadoso, Señor, que nos das mucho más de lo que nosotros merecemos. Y te pedimos y te pido de corazón por todas esas personas que están en este momento escuchando, ya sea por la radio, hoy están viendo a través de Facebook o Instagram o YouTube. Todas estas personas, te pido por cada uno de ellos, Señor, por su bienestar, por su salud, por todo, por su familia, por su matrimonio, por sus amistades, etcétera, etcétera. También te voy a pedir, Señor, por a las personas enfermas. Estoy seguro que más de alguno ha de tener a alguien enfermo, y me gustaría, Señor, que pusieras tu mano misericordiosa y sanadora en esa persona. Ya sea por una enfermedad que ha tenido anteriormente o que le ha nacido ahora, o un virus, o a lo mejor el COVID. Entonces, sea la enfermedad que sea, Señor, para que tú puedas poner tu mano y se pueda sanar. Te voy a pedir por los seminaristas, te voy a pedir por los diáconos, por los religiosos, religiosas, por los sacerdotes, obispos, por Monseñor Wensky y el Papa, por su gran labor pastoral.
Te voy a pedir también por nuestros familiares, nuestras amistades, por nuestros trabajos, para que podamos cumplir con amor. Te vamos a pedir también por aquellas personas que nos han hecho algún mal, que las puedas perdonar, Señor, así como nosotros la hemos perdonado o lo hemos perdonado. Así que te pido por cada uno de ellos, Señor. Señor, queremos servirte mejor que ayer y escuchar con agrado lo que nos quieres decir hoy. Gracias, Señor, por la mirada que vigila, el oído que escucha y la mano que ayuda. Amén. Bien, vamos entonces a comenzar con el tema maravilloso, espléndido, formidable. Para muchos, para otros es un tema muy delicado, pero un tema de igual forma muy bueno, muy excelente. ¿Por qué nos confesamos con un sacerdote? ¿Por qué tenemos que ir a un sacerdote? ¿Por qué nosotros, la Iglesia Católica, tenemos que ir a un sacerdote? ¿Por qué si hay otros hermanos que no lo hacen? No van a nadie, no van a donde un confesor, no van a un sacerdote, no van a otra persona, no van, simplemente van, se dirigen en su cuarto o en su casa o en donde quieran, se dirigen a Dios, se confiesan y ya. ¿Por qué nosotros, los católicos, tenemos que ir a confesarnos con un sacerdote? Eso lo vamos a ver durante estas semanas en este programa, para que podamos analizar bien el hecho de que nosotros tengamos que ir a confesarnos, que es muy, muy, pero muy importante. Muy importante. Cuando tú confiesas tus pecados hoy mismo tienes la salvación. Cuando tú te confiesas, tú quedas libre, quedas vacío. ¿Ok? Si tú confiesas tus pecados como debe ser, con amor, de corazón, con fe, te aseguro que tú quedas salvado en ese momento. ¿Ok? En ese momento tú tienes la salvación. Eso nos recuerda al malhechor que estaba al lado de Cristo. ¿Se acuerdan? Cuando Cristo estaba crucificado y el de allá le grita barbaridades y el de acá lo defiende, el de la mano izquierda lo defiende, ¿verdad? El de la derecha le gritó 20 cosas, de la izquierda lo defendió. Y él le dice, acuérdate de mí, Señor, acuérdate de mí. Y él le dice, hoy mismo, hoy, no mañana, no pasado, no en una semana, en un mes o en un año. Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo es posible que si ese hombre que estaba ahí crucificado en una cruz, que a lo mejor quién sabe lo que había hecho, había robado, o había matado, o había violado, a lo mejor cuántas cosas no habría hecho, y por alguna razón él estaba ahí, porque era un malhechor, no era un santito. Entonces, si esa persona que está ahí, en esa condición, dice unas palabras tan dulces en defensa del Señor, y él mismo le dice, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Fíjense cómo es la situación, fíjense cómo es el asunto. Ese hombre, quizás si no hubiera hecho ese acto de defensa del Señor, a lo mejor se hubiera ido al infierno. ¿Quién sabe? Por los delitos que haya cometido, todas las cosas que haya cometido, a lo mejor se iba al infierno. Sin embargo, por haber defendido al Señor, esa persona que estaba ahí se va derechito al cielo con Jesús. Derechito al cielo. ¿Verdad? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Las palabras de Jesús. ¿Ok? Porque reconoció sus pecados y Cristo como sumo sacerdote lo perdonó. ¿Qué es un pecado? ¿Qué es lo que es un pecado? ¿Cuál es el pecado original?
¿Por qué cometemos pecados? ¿Necesitamos confesar nuestros pecados? ¿Los necesitamos hacer? Esas son muchas de las preguntas que muchas veces nos hacemos. ¿Qué es un pecado? ¿Cuál es el pecado original? ¿Por qué cometemos pecados? ¿Por qué los cometemos? Yo soy bueno. Yo no hago el mal a nadie. Pero ¿por qué cometo pecados? ¿Necesitamos confesar nuestros pecados? Lo necesitamos hacer. Tenemos que ir. Si yo soy bueno, yo no he hecho nada. ¿Tengo que ir a donde un sacerdote a confesar mis pecados si yo no he hecho nada? Todo eso lo vamos a ver. La misma Biblia nos dice que el diablo es padre de toda mentira. Nuestros hermanos separados dicen que nadie tiene poder en la tierra para perdonar el pecado, que solo Dios puede hacerlo. Y en eso estamos muy en desacuerdo con ellos. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿cierto? Aquí en este programa. Para comenzar, vamos a comenzar por el Antiguo Testamento. Y vamos a ir a Isaías. Vamos a Isaías 1, 17, 20. Capítulo 1, 17 al 20. Ahora, déjeme recordarle que hace tiempo que no lo hago. Que si usted tiene una Biblia, saque la Biblia. No deje que se llene de polvo. Sáquela. Úsela. Léala. Estúdiela. ¿Ok? Que es muy difícil. Yo sé que es difícil. No es fácil. No es nada fácil, pero usted lo puede hacer. Léala. Y lo que usted no entienda, pues lo pregunta. Va a un sacerdote, o va a un teólogo, o va a un predicador, o va a un profesor de Biblia. Le pregunta, mira, yo tengo esta duda porque aquí en la Biblia dice tal cosa y no entiendo esto. ¿Me lo puede explicar? Y le van a explicar. Se lo van a explicar. Entonces, si usted tiene la Biblia ahora en su casa, ¿verdad? Fíjense que yo siempre yo doy las citas bíblicas 2 veces. ¿Para qué? Para que usted sepa de dónde viene la palabra de Dios. Y otra, para que si usted la quiere anotar. Porque si usted anota la cita bíblica, se va a dar cuenta de 2 cosas. Una, de que no es una mentira. Y otra, que es palabra de Dios. ¿Verdad? No es palabra de Roberto Toledo. No. Palabra de Dios. Entonces, ahí usted tiene que asegurarse de que lo que se está diciendo es verdad. Y si es verdad, porque es palabra de Dios, eso es 100% así, como debe ser. ¿Ok? Todo lo que venga de Dios es bueno. Todo. ¿Ok? Todo lo que venga de otra parte, como el diablo, es malo. Así que tenga mucho cuidado. ¿Ok? Así que anote las citas bíblicas, anótelas. No puede leerlas ahora, pues, yo las estoy leyendo, no se preocupe, pero después usted las busca en su comodidad, en su tiempo libre, en su descanso. Busque la Biblia, léala y usted se va a dar cuenta, se va a acordar de lo que yo he dicho, la explicación, y usted se va a dar cuenta, va a decir, mira, qué verdad, y así aprende más. Se lo aseguro que va a aprender más. ¿Ok? Bien, vamos a Isaías 1, 17, 20. ¿Qué nos dice Dios? Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, den sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Ahora Yahvé les dice, vengan para que arreglemos cuentas, aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca. Si ustedes quieren obedecerme, comerán lo mejor de la tierra. Pero si ustedes insisten en desobedecerme, será la espada la que los devore, porque esta es palabra de Yahvé. Fíjense, esta parte. Si ustedes insisten en desobedecerme, será la espada que los devore. ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios. Esa es la espada.
la espada que los devore, porque esta es palabra de Yahvé, palabra de Dios. ¿Ok? Aprendan, dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Busquen justicia, den sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano y defiendan a la viuda. ¿Por qué al huérfano y a la viuda? Huérfano no tiene padre, no tiene quien lo ampare, quien lo ayude. La viuda no tiene marido, no tiene nadie a quien tampoco que la pueda ayudar. Entonces por eso defiendan, ¿cierto? Y hagan justicia al huérfano y a la viuda. Vengan para que arreglemos cuentas. Aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Y aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca. Mira qué maravilloso, qué lindo, qué bello. ¿Okay? Dios nos dice que debemos arreglar nuestras cuentas, antes que los pecados sean grandes, tenemos que arreglar nuestras cuentas. ¿Ok? No podemos dejar pasar mucho tiempo, porque si no se van acumulando, y ya no son 2 o 3, sino a lo mejor son 10, 15. ¿Ok? Cuando nos vayamos a confesar. Entonces ahí dice, dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. ¿Ok? Aunque sus pecados, ahí está hablando de pecado, ahí no está hablando de maldades, ahí no está hablando de otra historia, está hablando de pecados. Aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Y aunque sean rojos como púrpura, quedarán como lana blanca. Vamos a ver qué nos dice Romanos 3, 23 al 26. Romanos 3, 23 al 26. ¿Ok? Dice así, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos han pecado. Ahí no dice algunos, ahí dice todos. Prosigo, pero son injustificados gratuitamente por su gracia, en su virtud de la redención cumplida en Cristo Jesús. Él fue puesto por Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, gracias a la fe. De esa manera Dios ha querido mostrar la justicia en el tiempo de la paciencia divina, pasando por alto los pecados cometidos anteriormente, y en el tiempo presente siendo justos y justificados a los que creen en Jesús. Fíjense ahí, dice, pasando por alto los pecados cometidos. ¿Ok? Pasando por alto los pecados cometidos. En este párrafo tenemos que nos dice que el pecar, ¿ok?, nos hace perder la gloria de Dios. Nos hace perder la gloria de Dios. Es como si al conducir en carro y vamos borrachos, perdemos la licencia de conducir. Sin embargo, Dios nos justifica gratuitamente por medio de la gracia de Jesús, ya que Jesús pagó nuestros pecados. ¿Ok? Pero si usted, fíjense cómo es la situación, si usted va en un carro, va borracho, lo para un policía, le aseguro que usted va a perder la licencia. ¿Ok? Va a perder la licencia. De esa misma forma, ¿cierto? Cuando nosotros pecamos, perdemos la gloria de Dios. Por eso es tan importante ir a confesarse, hacerlo ya. ¿Ok? Ya volvemos, ya regresamos, no se vaya, quédese, regresamos en unos minutos, ¿ok? Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo.
Bueno, ya hemos regresado, ¿ves? No fue mucho, fue bastante poco, así que por lo tanto, qué bueno. Espero que no se haya ido, espero que no se haya desilusionado, al contrario, espero que esté feliz de estar escuchando este tema que es tan importante para los católicos. ¿Por qué nos debemos confesar con un sacerdote? Vamos a seguir inmediatamente con el tema, para no perder tiempo, y vamos a irnos, ¿cierto? Nos vamos a ir a el Salmo 32, capítulo 1 y 2. Salmo 32, 1 y 2. Dice así: de David, poema, feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando de un salmo, estamos hablando de David, estamos hablando de miles de años. Estamos hablando de que no son pecados de ahora. O sea, la gente no peca ahora en estos momentos. No, y la gente ha pecado siempre. Siempre. Ha pecado desde que se hizo. Se hizo. Se produjo el pecado original. El primero. Desde ahí para acá, todo el mundo peca. Todo el mundo peca. ¿Ok? Entonces, por eso es que ya David está hablando. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas y en cuyo espíritu no hay doblez. Mientras me quede callado, mis huesos se consumían entre continuos lamentos, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mi savia se secaba por los ardores del verano. Pero yo reconocí mi pecado, no te escondí mi culpa, pensando, confesaré mis faltas al Señor, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Por eso, que todos tus fieles supliquen en el momento de la angustia, y cuando irrumpan las aguas caudalosas, no llegarán hasta ellos. Tú eres mi refugio, tú me libras de los peligros y me colmas con la alegría de la salvación. Repito, tú eres mi refugio, tú me libras de los peligros y me colmas con la alegría de la salvación. Cuando se va a confesar los pecados, ¿ok?, se deben decir todos los pecados. No es seleccionar, no es escoger. Este le voy a decir, este no se lo voy a decir. Este sí se lo voy a decir. Este no. Este tampoco. No, este tampoco. No, este menos. No. Eso no es así. Hay que ir a confesar todos los pecados. Usted no se puede quedar con pecados dentro de sí. No se puede. Hay algunos pecados más fuertes que otros y uno no quiere que nadie los escuche, porque son pecados fuertes. No son pecados veniales, no son pecados así chiquititos, como le dicen. No, son pecados que son, ¿verdad? Como por ejemplo cuando es adulterio, o cuando ha matado a alguien, o cuando ha robado, etcétera. Entonces son pecados fuertísimos y no quiere que nadie los sepa, y menos el sacerdote. Pero hay que recordar que el sacerdote, por ese pecado que usted va a decirle, va a morir por lo que usted le ha dicho, porque él, cierto, tiene la obligación de ocultar firmemente lo que usted le diga. Fíjense cómo es la cosa. Ahí el sacerdote no puede, por nada del mundo, decir el pecado que usted le haya contado, por muy fuerte que sea. ¿Ok? Entonces, cuando usted se va a confesar, tiene que confesar todos los pecados. No hay selección, no señor o señora.
tiene que confesar todos los pecados. Y no los pequeñitos. Y guardar los monstruos. No es cosa de decir, ok, voy a contarle este, todo porque son chiquiticos. Pero el grandote este que está aquí, ese no se lo voy a contar. Eso no es así. Eso no es así. Tiene que contarles todo. Usted no puede sentirse cohibido de que un sacerdote escuche una y otra vez el mismo pecado. O pecados grandes. Debe sentirse feliz que está siendo liberado. Eso es lo que tiene que pensar. Que cuando usted vaya a confesarse, usted va a quedar libre. Libre. ¿Ok? Va a quedar limpio. Va a quedar vacío. Y se va a dar cuenta la gran diferencia que usted tenía cuando llevaba esa cruz pesada a cuando ya ahora no la lleva. Por todos esos pecados que tenía en el hombro. ¿Ok? Entonces, en el capítulo 5, en la Biblia, en el capítulo 5, dice, hay una Biblia que habla, ¿cierto?, de ir a confesar los pecados con Dios. ¿Ok? Y como está dirigida directamente a Dios, hay muchos que se agarran de ahí, se agarran de esa cita. Y dicen, no, aquí dice claramente que uno tiene que ir a Dios a confesarse. No tiene que ir a otro hombre pecador, porque esa es otra cosa, ¿no? Sacan de que el sacerdote es tan pecador o puede ser más pecador que uno. Que a lo mejor uno ha cometido un pecadito chiquitito y a lo mejor el sacerdote haga lo que ha cometido por ahí. ¡Ah! No, de eso no se trata. De eso no se trata. Dice así, vamos a leer Levítico 5:17 al 26. 5:17 al 26. Vamos a ver esto. Del 17 al 26. Si alguno ha pecado, haciendo alguna cosa de las prohibidas por la ley de Dios, ha cometido un delito aunque no se dé cuenta, y carga con un pecado. Si lo juzgas conveniente, traerá al sacerdote un carnero sin defecto, una res de ganado menor. El sacerdote hará la expiación por él, pues lo hizo sin advertencia y quedará perdonado. Pues no hay duda de que cometió un delito a los ojos de Dios. Yahvé habló a Moisés para decirle, aquí viene el caso del que cometió un pecado de infidelidad a Yahvé. En la forma siguiente, defraudó a su prójimo respecto a algún depósito que éste le había confiado, y le quitó una cosa por la fuerza, o lo explotó o mintió respecto de una cosa perdida que encontró, o hizo falso juramento en cualquier asunto en que los hombres suelen pecar. El que pecó y que cometió un delito tendrá que devolver lo que robó o quitó a la fuerza, lo que ha guardado en el depósito o de la cosa perdida que encontró. Y por la que hizo falso juramento, añadirá además la quinta parte. Añadirá además la quinta parte. Si lo juzgas conveniente, traerá a Yahvé un sacrificio por el pecado, un carnero sin defecto, una res de ganado menor, y lo dará al sacerdote. El sacerdote hará la expiación por esta persona en presencia de Yahvé y le será perdonado el pecado que haya cometido. ¿Estamos claros?
Voy a repetir por si acaso. No vaya a ser cosa que alguien no haya entendido bien. Y dice, no me queda clara la situación. Ok, vamos a ir de nuevo, ¿cierto? Con este, con este párrafo. Levítico 5, capítulo 5, del 17 al 26. ¿Ok? Dice así. Vamos a ir lento. Si alguno ha pecado, ¿ok? Si usted y yo pecamos, haciendo alguna de las cosas prohibidas por la ley de Dios, ha cometido un delito, aunque no se dé cuenta, y carga con un pecado. Si lo juzgas conveniente, traerá al sacerdote un carnero sin defecto, una res de ganado menor. El sacerdote hará la expiación por él, pues lo hizo sin advertencia y quedará perdonado. ¿Cómo lo hizo sin advertencia? O sea, se dio cuenta, o sea, vamos a suponer, yo pequé, me di cuenta de mi pecado, entonces fui a donde el sacerdote, ¿verdad? Le llevé un carnero sin defecto y una red de ganado menor, o sea, una vaquilla, un potrillo, una cabra o una oveja, ¿verdad? Y entonces el sacerdote hará la expiación por mí, pues, y lo hice sin advertencia, sin que él me dijera nada, o sin que alguien me lo dijera, ¿cierto? Y quedaré perdonado. Pues, seguimos, ¿no? Pues no hay duda de que cometió un delito a los ojos de Yahvé. Yahvé habló a Moisés para decirle, aquí viene el caso del que cometió un pecado de infidelidad a Yahvé, sobre todo a Yahvé, ¿verdad? En la forma siguiente: defraudó a su prójimo respecto a algún depósito que éste le había confiado. A ver, vino su jefe o vino un amigo suyo íntimo y le dijo, mire, tengo $20,000 aquí, ¿me lo podrías guardar, por favor? Yo los vengo a recoger la próxima semana, porque en estos momentos no puedo, pero si tú me los guardas, ¿cierto? Podré venir la próxima semana para entonces a lo mejor darle utilidad a esos $20,000. ¿Y usted qué es lo que hace? Se gasta esos $20,000, ¿verdad? Eso es un pecado muy fuerte, un delito, ¿verdad? Entonces, esa es una. Dice, o le quitó una cosa a la fuerza, o sea, le robó. Vio que el hombre andaba en el bolsillo medio cargado de dinero, se dio cuenta que andaba con dinero en el bolsillo, va y se lo quitó a la fuerza, le pegó un martillazo, un palazo, no sé, o a lo mejor lo amenazó con una pistola, lo amenazó con un cuchillo, o algo así, le quitó el dinero y se fue. Eso es a la fuerza. O lo explotó. Hoy en día se ve mucho eso, sobre todo empleadores con empleados, cuando los explotan. Trabajan cantidad de tiempo, los empleados trabajan cantidad de tiempo, ¿cierto? Y le pagan una miseria. Lo hacen trabajar a lo mejor de sol a sol y le pagan casi nada. Eso es explotación, ¿ok? Explotación. Y o mintió, o a lo mejor pidió, por ejemplo, el que le prestó $20,000 dice, mira, sí, es que lo que pasa es que yo se lo presté a una amiga y esta amiga no sé qué cosa y que aquí, eso es mentira. Cuando usted lo tiene guardado a lo mejor por ahí y se los quiere dejar para usted, eso es mentira, ¿verdad? O mintió respecto a una cosa perdida que encontró, o sea, vio que a alguien se le cayó una con dinero y en vez de ir a decírselo, a devolvérselo, llegó, lo dejó para él. Y si viene la persona a preguntarle, a decirle, bueno, ¿usted ha visto una billetera por aquí? Y dice, no la he visto y la tiene guardada. ¿Ok? Entonces,
o hizo falso juramento. Acuerden que hacer falso juramento es un pecado. ¿Ok? No se puede hacer un falso juramento. ¿Ok? Así que en cualquier asunto en que los hombres suelen pecar, el que pecó y que cometió un delito tendrá que devolver lo que robó o quitó a la fuerza, o lo que guardó en el depósito de la cosa perdida que encontró y por la que hizo falso juramento. Añadirá además la quinta parte. La quinta parte deberá. O sea, si robó $100, tiene que la quinta parte de $100 tiene que devolver, ¿verdad? Ok. Entonces, en caso de infidelidad o algún otro pecado que haya cometido, tendrá que devolver lo que robó o quitó y hará un sacrificio. Tendrá que hacer un sacrificio. Vamos a Levítico 5, 5, 6. Levítico 5, 5, 6. Vamos a ver qué dice. En todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación de dicho pecado a persona. O sea, vamos a ver. Como sacrificio para el perdón de los pecados, ¿okay? Como sacrificio para el perdón de los pecados, la persona debía llevar una ofrenda de un animal a Dios. Dios no se lo iba a comer, pero ese animal o esa ofrenda que llevaban se la iban a dar a las personas necesitadas. ¿Okay? Eso es lo que hacían. El sacerdote, ¿cierto?, guardaba ese animal, recogía ese animal o recibía ese animal, y después de perdonar los pecados de la persona, ese animal iba para la gente que lo necesitaba, los pobres. ¿Okay? Eso es lo que hacía. Entonces, esto significa que vendría Dios a la presencia de esta persona y tomaría el animal y le diría gracias y se va. No es así. Dios no iba a venir a donde esta persona a decirle gracias y por el animal, agarrar el animal y irse y ya. No, eso no es así. ¿Ok? Ahora la confesión era para Dios y el sacrificio de la ofrenda era para Dios. Los dos actos son para Dios. Pero la pregunta es, ¿son para entregar directo a Dios o acaso Él nos dice que debe hacerse a través del sacerdote? Todo es a través del sacerdote. A través del sacerdote. Hoy en día hay muchos por ahí que se toman el codo, en vez de la mano, se toman el codo y se aprovechan de la debilidad o de la amabilidad o de la cortesía de ciertas personas, y entonces los regalos expuestos para Dios se los dejan para ellos. ¿Ok? Hay muchos por ahí, en el mundo entero. Marcos 1:4-5. Marcos 1:4-5. Dice así. Y es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén, toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. Acudían a él para confesar sus pecados. ¿Ok? Aquí en ningún lado dice que debían confesar los pecados directamente a Dios. No hay escrito eso. Ahí en ningún lado. Ahí está diciendo de que toda la provincia de Judea y de Jerusalén iban donde Juan a confesar sus pecados. A donde Juan el Bautista. ¿Ok? Bien.
Vamos a 2 de Corintios 5, 18, 21. 2 de Corintios 5, 18, 21, y ahí aquí nos vamos a quedar. O sea, vamos a leer esto, explicar esto, y de aquí vamos a finalizar este programa para continuar en el próximo. Dice así: todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él por intermedio de Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque es Dios el que estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres, y confiándonos la palabra de la reconciliación. Nosotros somos entonces embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Por eso, les suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. A aquel que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro, a fin de que nosotros seamos justificados por él. ¿Quién es esa persona? Jesús. ¿Ok? Aquí nos demuestra Pablo que Dios dejó embajadores en nombre de Cristo para perdonar pecados, ya que Él confía en ellos para poder remediar lo que han cometido. Así Dios actúa por medio de sus embajadores. Hasta el momento hemos escuchado en diversas citas bíblicas de que la gente iba a confesarse, ¿ok?, con un sacerdote o con Juan el Bautista. Iban a confesarse. Aquí no habla de ir directamente a Dios. No habla de otra persona, un sacerdote o otra persona, de Juan el Bautista. Entonces, ¿por qué hoy en día nos negamos a ir a un sacerdote a confesarnos? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Por los pecados muy fuertes, los pecados grandes, que no quiere dejarlos saber a nadie, ni al sacerdote. ¿Ah? ¿Usted cree que cuando usted vaya y le diga al sacerdote que, por ejemplo, vamos a suponer, robé $100,000 en el banco, usted cree que el sacerdote se va a parar, va a ir donde la policía y le va a traer la policía ahí donde usted está para llevárselo preso? Eso no es así. ¿Ok? Eso no es así. Entonces, por lo tanto, eso es lo que usted tiene que aprender, lo que tiene que ver. ¿Ok? El sacerdote está para escucharlo y para interceder a Dios por usted. Dios lo va a perdonar a través del sacerdote. ¿Ok? Lo va a perdonar a través del sacerdote. Antes se daban ciertas ofrendas. Hoy en día son penitencias. 2 Ave María, un Padre Nuestro, cosas así. Pero son penitencias, no son ofrendas. Usted no tiene que llevar ofrendas a Dios. Antes lo hacían. Llevar un animal, llevar algo, ¿cierto? Llevárselo al sacerdote. El sacerdote lo escuchaba, lo perdonaba y quedaba claro. El animal se iba para los pobres. ¿Ves? Hoy en día no es así. Hoy en día usted va, se confiesa y va a recibir una penitencia. Hace la penitencia y queda usted libre de pecado. Queda limpio, limpia. Queda en paz. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar el próximo lunes con este tema tan maravilloso que es ¿por qué nos confesamos con un sacerdote? Espero verlos y que me escuchen nuevamente el próximo lunes. ¿Ok? Nos vemos. Que tengan una linda semana. Bye bye. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Radio Paz presentó Te Seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el crecimiento en la fe, conducido por Roberto Toledo. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí.